¿Te has preguntado alguna vez por qué se dice que somos lo que comemos? ¿O por qué se habla tanto en los últimos años de los beneficios de la marihuana y del CBD y está en todos lados? Así como tú, muchas personas se están haciendo esta pregunta y algunas de las respuestas, aunque no todas están ya resueltas, pero quizá puedan ayudar a cambiar tu vida o la de alguien que esté cercano a ti. Hoy vamos a hablar de un tema que pues todos hacemos, comer, pero no siempre resulta evidente, entonces quédate hasta el final del video porque tenemos un material especial, un regalo para ti y vamos a hablar sobre todo de una relación muy estrecha hoy entre algo que parecería que no está tan relacionado, la cannabis y tu alimentación. Soy José Lugar Espejel de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. Es un tema muy interesante, llevamos ya bastante tiempo tratando de comunicarlo. La nutrición es central en la atención a la enfermedad crónica, pero hace varios años no era tan claro qué pasaba con este tema. Seguramente te habrás acostumbrado, ¿no?, a que en nuestras familias, pues la alimentación era un tema muy simple, ¿no? Todo era basado en, pues vamos a seguir las recomendaciones básicas mientras no tengamos alguna enfermedad crónica, no tenemos que hacer dieta. Pero ahora ya sabemos que problemas en nuestra alimentación están relacionados con un aumento en algunas de estas enfermedades, muchas de las cuales afectan a nuestras familias, como el cáncer, como el dolor, la inflamación. Muchas personas ahora viven inclusive con síndrome metabólico, diabetes. Y bueno, estas no solo no están desapareciendo, sino cada día están afectándonos más y más. Seguramente habrás escuchado, si no eres tú, alguna persona que tiene alguna de estas enfermedades, alguien cercano a ti seguramente tiene algunas de estas, ¿no? Entonces, no necesariamente están directamente relacionadas a lo que comemos, pero tampoco ayuda cómo nos alimentamos. Y es que la verdad es que la atención nutricional es el punto de partida. En específico, sí es muy importante que comamos bien porque ese es el punto de partida para que podamos empezar a tomar control de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Pero la nutrición, lo he escuchado muchísimo más recientemente, va mucho más allá de la dieta, va mucho más allá de los nutrientes, de cuántos carbohidratos, de cuánta azúcar estamos tomando. Hay muchas cosas que previenen que comamos bien. Y estas no tienen que ver con tus decisiones, por ejemplo, son cosas externas. Hay muchas desigualdades en México, en Latinoamérica. Esto impide, por ejemplo, que muchas personas puedan costear algunas de las nuevas tendencias en alimentación. Es muy difícil para algunas personas acceder a nuevos tratamientos, a nuevas formas de alimentarse, inclusive en zonas muy remotas, muy inaccesibles. En ocasiones tienen falta de algunos alimentos básicos para cubrir sus necesidades. Entonces, y esto no nada más pasa en México, pasa en países como Argentina, como Colombia, pasa inclusive en países muy prósperos como en algunas zonas de Estados Unidos. Además, hemos transicionado a alimentos procesados. Esto no es culpa tampoco de ti o de nuestras familias, ¿no? Ahora ya es mucho más económico, mucho más viable acceder o comprar cosas en la esquina, podemos comprar comida rápida y eso en muchas ocasiones puede ser la diferencia entre pasar el día sin comer o tener acceso a alimentos, ¿no? Entonces, hay muchas otras situaciones que seguramente tal vez no tenías como en tu radar, como por ejemplo los menús en las cocinas, en los restaurantes. Estos en muchas ocasiones no contienen un buen equilibrio de nutrientes. Y bueno, obviamente el tema que yo considero mucho más importante que todos, el tema de la cultura. La cultura en México, en Latinoamérica, no nos permite en ocasiones acceder a nuevas formas de alimentarnos. Hay mucha resistencia a nuevos alimentos, aun cuando tenemos cocinas muy ricas en Perú, en Colombia, en México. En toda Latinoamérica es una cocina muy rica, muy vasta. Viví muchos años afuera de México y les puedo decir que es una de las cosas que más se extraña
cuando estás afuera del país. Creo que es una de las cosas que no apreciamos del todo como mexicanos, como personas de Latinoamérica, pero en ocasiones nuestra propia cultura nos impide el acceder a tratamientos saludables, alimentos saludables también, ¿no? Entonces, la investigación históricamente había sido limitada. Podemos entrar en debate que si la industria alimenticia, que si el sector salud. Podemos entrar en esos debates. Hoy no vamos a tratar de hacer eso, vamos a tratar de mostrar la información y sobre todo que la investigación reciente está empezando a arrojar resultados muy interesantes que nos pueden ayudar a entender cómo ciertos componentes de cómo comemos, ciertos nutrientes que hemos estado acostumbrados a ingerir, pues quizá no son lo mejor para nosotros, ¿no? Y en el caso de las enfermedades crónicas, se han hecho algunos avances, todavía falta mucho por atender y obviamente como van en creciente demanda, esto será todavía más relevante en los próximos años, donde anticipamos desafortunadamente que el cáncer siga en aumento, que la diabetes siga en aumento y que muchas personas estén teniendo enfermedades cardiovasculares y otras, ¿no? Entonces, hay muchas tendencias en el tema de la investigación y yo quiero hablar un poquito sobre el tema de la nutrición antes de entrar con el tema de la cannabis, ¿no? Entonces, hay cosas bien interesantes que están pasando, nuevas tendencias en la investigación. Por ejemplo, hay estudios recientes que hablan mucho de la restricción calórica, seguramente lo has escuchado por ahí en redes sociales. Entonces, en algunos casos es importante resaltar que la restricción calórica puede beneficiar a algunas personas, inclusive se habla de algunas personas, por ejemplo, para el control de niveles de colesterol, para mejorar un poquito la resistencia a la insulina, inclusive hay estudios relacionados o asociados con la longevidad, ¿no? Entonces, unas dietas, esto es un tema que seguramente estás escuchando todos los días en todos los canales. Dietas mediterráneas y de otros tipos que son ricas en frutas, que si son ricas en ácidos grasos, que si son ricas en cereales integrales, un pescado. Hay unas que sí están relacionadas con la longevidad, con que vivamos y envejezcamos un poquito mejor y esto resulta muy relevante en el contexto de no solo las enfermedades crónicas, pero de todos nosotros para que podamos envejecer de una manera mucho más saludable. Después en el video vamos a hablar un poquito de por qué esto resulta muy interesante. Otro tema donde se ha investigado mucho es en el tema de la ingesta de proteína. Hay muchos avances en ese tema, de hecho ya hay cosas muy específicas dependiendo de tus necesidades. Pero por esto es muy importante que nos guiemos, que busquemos el consejo de profesionales de la salud, porque honestamente ya se sabe bastante, ya hay bastante evidencia sobre estos temas. Otros nutrientes, por ejemplo, como micronutrientes, hay mucho en relación al tema de antioxidantes también, donde ciertas vitaminas, ciertos antioxidantes pueden ayudar a mantener tu sistema inmunológico en óptimas condiciones. Se habla mucho también de la vitamina D, de la B12, de la A, del calcio, del zinc, entonces ya hay mucha investigación sobre esto, no vamos a hablar o profundizar sobre esto. La hidratación también, esto es muy importante, sobre todo porque muchas personas pues deciden no tomar agua, ¿no? Inclusive pasan todo un día o días completos sin tomar agua. ¿Cuándo fue la última vez que te serviste agua? Seguramente te podría ayudar bastante si no lo has hecho, ¿no? Polifenoles, fibras, entonces tenemos ya bastante cuerpo de investigación sobre muchos de estos nutrientes. Te invito a que te acerques a tu profesional de la salud para que puedan encontrar quizá alguno que te pueda beneficiar. También hay unos riesgos, ¿no? Porque si podemos ver, por ejemplo, de repente algún posteo en redes donde vemos que tal componente o tal micronutriente nos puede ayudar, y sobre todo que estos vienen mucho por tendencias, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y en general en la investigación en la enfermedad crónica mucho se ha centrado en años recientes en la microbiota y en el metabolismo. El metabolismo va a ser muy central en todos los esfuerzos para la enfermedad crónica en los próximos años. Y el metabolismo básicamente es cómo aprovechamos los nutrientes. No es muy complicado, cómo tu cuerpo aprovecha esos nutrientes para convertirlos después en energía que vas a requerir para las diferentes pues, actividades que mantienen tu cuerpo en óptimas condiciones y tu salud mental, tu mente también en buenas condiciones. Los investigadores
se están haciendo preguntas muy interesantes en los congresos, en las publicaciones más recientes, cómo prevenir, por ejemplo, el deterioro cognitivo, cómo podemos hacer, cuándo es importante hacer cambios en la alimentación, cómo decidir cuánta proteína vamos a ocupar y cuáles son las interacciones de los nutrientes que estás tomando con tus medicamentos, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos un panorama mucho más robusto sobre el rol de la alimentación, no solo en la prevención de la enfermedad crónica, pero también de su tratamiento. Pero hay un nuevo sistema que está generando mucho interés, que es el sistema que nos compete hoy día, que es el sistema endocannabinoide. Antes de hablar del sistema endocannabinoide, cuando se prohíbe la marihuana hace ya alrededor de 100 años, no se conocía qué había dentro de estas plantas. De hecho, no se conocían los componentes que hoy ya conoces como el CBD, como el THC. La marihuana se prohíbe sin siquiera saber qué había dentro de estas plantas, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo muy raro cuando primero me enteré de esto. ¿Por qué prohibirías algo de lo cual ni siquiera tienes conocimiento que hay, ¿no?, dentro? Entonces, después de la prohibición, México, uno de los primeros países que prohíbe la marihuana, empieza un poquito la investigación. Hay un conjunto de investigadores que se hacen esa pregunta. Bueno, pues, ¿qué hay dentro de estas plantas? Si son tan malas, ¿qué hay adentro, no? Entonces, en los años 30, 40 se empieza a estudiar un poquito, en poquitos laboratorios, en Israel principalmente, y en 1942 se encuentra una molécula, se identifica, se caracteriza esta molécula que es la que conocemos como el CBD. Años después, muchos años después, en 1964, el THC se aísla, se identifica, y bueno, en los años 80 se identifica que estas moléculas cannabinoides, como se les empezó a llamar, interactúan con tu cuerpo de manera muy específica, ¿no? Y en el año de 1992, muchos años después, desde que se descubre el CBD y desde que se le empieza a estudiar, inclusive ya en el 92, ya había pacientes usando cannabis, usando marihuana, usando derivados de estas plantas para el tratamiento de VIH, cáncer, pacientes terminales. Entonces estaba empezando a sonar este tema desde los 80s. Pero aún así no sabíamos qué había y cómo interactuaba con tu cuerpo. Entonces en el 1992 por primera vez se encuentra un componente muy importante de este nuevo sistema, que es la anandamida. En otra ocasión hablaremos de la anandamida y su rol muy importante. Pero este sistema ahora, hoy sabemos después de ya varias décadas, es un sistema de comunicación celular y es el más grande del cuerpo humano. Entonces sus receptores se encuentran por todas partes, en tu cerebro, en el sistema nervioso, en los pulmones, en los músculos, en los huesos, en todas partes, en la piel. Y el principal rol de este sistema, como lo hemos visto previamente, es el de mantener la homeostasis del cuerpo humano y ayuda a regular procesos importantes en diferentes tejidos, en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central ayuda a regular la motricidad, el movimiento, el apetito, inclusive nuestra respuesta al estrés, y modula la acción y la liberación de algunos neurotransmisores. Muy importante tarea. En el tracto intestinal, relevante a nuestra discusión de hoy, ayuda a protegerlo de inflamación y de secreciones gástricas elevadas. Esto es muy importante, regresaremos a esto. También en el sistema inmunológico ayuda al suprimir la producción de citoquinas proinflamatorias. Esto ha sido muy relevante también para todos los fines del tratamiento de la enfermedad crónica, ya que muchas de estas son ocasionadas por inflamación. Y en la regulación del metabolismo, una de las tareas más importantes, el balance energético, el transporte de nutrientes dentro de tu cuerpo, así como la resistencia a la insulina. Todo esto está siendo ayudado por el sistema endocannabinoide. Entonces, tu metabolismo, por ejemplo, que se encarga de garantizar que tu cuerpo utilice muy bien los nutrientes de manera muy eficiente, y de hecho el cuerpo humano lo hace de manera muy eficiente, ayuda a mantener justamente el mantenimiento entre este mantenimiento y el gasto de la energía que tenemos, ¿no? Para que tengamos no solo un peso saludable, pero para que nuestra interacción con nuestro entorno sea también óptima. Pero algunas disfunciones o trastornos, cuando este sistema se desregula, inclusive pueden estar influenciados por o bajo la influencia de nuestra alimentación, ¿no? Entonces, esto puede afectar,
poquito o mucho tu salud y bueno, puede aumentar demasiado en ciertos casos el riesgo, sobre todo conforme van avanzando los años. Entonces, esto es muy, muy, muy importante en términos de la prevención. El metabolismo, de nuevo, va a tomar un rol muy central en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una dieta muy rica, comes mucho alimento procesado, mucho refresco, muchas grasas sobre todo también, esto puede ocasionar desequilibrios metabólicos muy interesantes. Hoy no vamos a hablar en específico del metabolismo, pero es muy relevante porque es clave también en su interacción con tu cuerpo y porque el sistema endocannabinoide directamente ayuda a regular este metabolismo, ¿no? Entonces se desregula el metabolismo, se desregula el sistema endocannabinoide y entonces ahí hay una primera conexión muy importante, ¿no? Pero si tú tienes una buena alimentación, esto puede ayudar inclusive cuando ya tienes una enfermedad crónica a reducir un poquito estos síntomas que estás sintiendo y obviamente a que empeoren las cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con el sistema endocannabinoide y con la marihuana? Cuando tú experimentas trauma, cuando tienes alguna infección o alguna inflamación o algún trastorno del sistema de tu metabolismo, este sistema se activa tratando de ayudar a mantener el equilibrio, ayuda a compensar un poquito el desequilibrio que está pasando, por el cual estás pasando. Y lo hace a demanda, esto es que manda señales, manda, digamos, a soporte, ayuda a donde más lo necesita tu cuerpo, dependiendo del tipo de célula, dependiendo del tipo de tejido y obviamente de lo que estés pasando. Y en el caso del metabolismo le ayuda bastante a regular cómo se transportan los nutrientes a lo largo de tu cuerpo. Entonces, de hecho, un desequilibrio del sistema endocannabinoide está asociado con el síndrome metabólico justamente, también está asociado con el síndrome de intestino irritable y con enfermedades crónicas causadas por la inflamación. Muchas de estas, notarás, están asociadas comúnmente con la forma en la que nos alimentamos o hay cierta influencia, ¿no? Entonces, esa es la segunda relación entre el sistema endocannabinoide y tu alimentación. Son las dos más importantes y bueno, la investigación continúa. Ahora, ¿cómo podemos regular este sistema endocannabinoide? La ventaja es que hay dos maneras generales de hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de frente de esto. La primera tiene que ver mucho con el mantenimiento de los niveles óptimos de endocannabinoides, que son estas moléculas que produce tu cuerpo, como la anandamida, que fue descubierta en los 90s. Y hay varias formas que yo tengo para hacerlo. Esto no se sabe comúnmente que puedes regular tu sistema endocannabinoide de diferentes maneras. Y bueno, aquí tengo un listado que te puedo compartir. Haciendo ejercicio puedes regular tu sistema endocannabinoide. Esa es como la principal porque esta directamente sube tus niveles de anandamida en la sangre. También, por ejemplo, si vas a terapia o si estás atendiéndote el tema de la salud mental, meditar también activa tu sistema endocannabinoide. Aumentando las hormonas sexuales también activa este sistema endocannabinoide. Tomando café también lo activas. Y bueno, hay ciertos alimentos que también lo pueden ayudar a activar, como por ejemplo si cocinas con aceite de oliva cuando es extra virgen, cuando utilizas mucha pimienta negra. Después hablaremos por qué la pimienta negra es interesante. Hay un componente muy interesante en la pimienta que interactúa con el sistema endocannabinoide. Y bueno, hablaremos en otra ocasión de eso. La cúrcuma también ayuda a activar este sistema y el chocolate. El chocolate también ayuda a activar el sistema endocannabinoide. Entonces, estas son las diferentes formas en las que, digamos, si tu vida ya incluye estas actividades, ya lo estás haciendo. Y la segunda forma de ayudar a regular este sistema es utilizando cannabinoides, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas cuando utilizas marihuana medicinal, cuando fumas marihuana o algún producto medicinal de cannabis, modulas directamente este sistema, un receptor que es el más importante de este. Y la segunda es que al utilizar productos de CBD es otra forma, ¿no? El CBD lo que ayuda a hacer es que previene que la anandamida y otros cannabinoides se degraden. Entonces, esta es otra estrategia que se puede utilizar, ¿no? Entonces, es muy importante que ahora ya sabemos qué estrategias se pueden hacer, con cuál y qué otras formas hay para atender a estos desequilibrios en el sistema endocannabinoide. Entonces, ya exploramos un poquito sobre cuáles son las funciones, un poquito la importancia, naturalmente, de la nutrición y
su relación con el sistema endocannabinoide y empezamos a sumar un poquito el tema de la marihuana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar cuando las utilizamos en conjunto? Que esto es una maravilla, ¿no? Porque hemos hablado un poquito sobre cada una por separado, ¿no? Una de ellas es mejoro mi alimentación, eso me ayuda a prevenir o quizá a atender algún tema de una enfermedad crónica. La segunda tiene que ver como, por ejemplo, qué pasa cuando utilizamos diferentes actividades o alimentos para activar este sistema endocannabinoide. Y finalmente, la marihuana, los componentes de la marihuana y cómo estos pueden ayudar a integrar un completo tratamiento, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos una combinación que en realidad para mí es un enfoque muy integral, muy holístico en la forma en la que nos atendemos. Y esto yo cuando lo descubrí hace ya algunos años me rompió la cabeza en realidad porque era muy impactante todo lo que puedes hacer con tan poco, ¿no? Entonces es muy completo lo que se puede hacer en equipo y sobre todo esto beneficia muchísimo a las personas que viven con una enfermedad crónica. Entonces, por ejemplo, ahora ya se sabe, de acuerdo a investigación científica, que ciertos cannabinoides, componentes de la marihuana, pueden interactuar con el metabolismo y el apetito, ¿no? Entonces, mientras el THC, por ejemplo, se le conoce como un estimulante del apetito, entonces esto puede ser muy útil en algunas enfermedades donde no estamos llegando a alcanzar ciertos nutrientes, ¿no? Esto puede ser una estrategia en algunos casos. El CBD, por otra parte, está siendo investigado por su posible papel, su rol en el posible control de la obesidad y del síndrome metabólico y también de la diabetes. Entonces, imagínate todo lo que podemos hacer. De forma complementaria también la nutrición puede desempeñar un papel muy clave en la gestión de la enfermedad crónica, muchas de las cuales, como recordarás, involucran a la inflamación, el dolor y que en ocasiones se entrelazan estos objetivos con el uso de cannabis medicinal. Entonces, por ejemplo, hay ciertas instrucciones alimenticias muy específicas que ayudan a reducir la inflamación en consulta y estas pueden ayudar a reducir la inflamación crónica y cuando combinas esto con cannabis medicinal, imagínate lo que pueden hacer en conjunto. Ahora, por ejemplo, imagina a alguien que vive con dolor a consecuencia de artritis, por ejemplo, un diagnóstico de artritis que es bastante común, ¿no? Y siempre estamos buscando remedios o cosas para la artritis en Google. Y bueno, las investigaciones sugieren que obviamente hay alimentos específicos que nos pueden ayudar a reducir la inflamación en artritis en específico, en cáncer también. Y bueno, ¿qué puede pasar? Inclusive que de forma inadvertida es posible que no sepas que tal vez algo en tu alimentación esté empeorando o no te esté ayudando con el tratamiento, cualquier medicamento que tu doctor o tu doctora te estén mandando, ¿no? Entonces es muy importante entender el tema de la alimentación. Me parece, para mí es primero la alimentación, porque si no cualquier medicamento que tomemos no va a alcanzar su máximo potencial, ¿no? Entonces, y obviamente para el caso de la artritis, cannabis medicinal es la forma en la que las personas se están acercando mucho a ese tema, es a través del dolor, es la principal razón para acercarse a cannabis medicinal. Entonces imagina lo que puedes hacer, ¿no? Otro ejemplo muy recurrente son las personas que están tomando algún tratamiento de quimioterapia, tratamientos bárbaros, tratamientos muy duros, ¿no? Y estos tratamientos ocasionan mucho náuseas, causan mucho vómito e inclusive mucha pérdida de peso. Entonces, por eso ha sido, de hecho, el primer uso medicinal contemporáneo de la marihuana ha sido el cáncer y en específico el tratamiento contra el cáncer más utilizado, que es la quimioterapia. Entonces, pero también la alimentación resulta muy relevante y estrategias como lo que hemos dicho de la restricción calórica puede ayudar a personas. Esto ya está empezando a utilizarse, es lo más reciente en la investigación científica en el cáncer. Pregúntale a tu doctor o a tu doctora. Entonces, porque en resumen, obviamente podemos hacer bastante en conjunto cuando tenemos las herramientas, la evidencia enfrente de nosotros y obviamente cada persona es diferente. Por ello, te quiero recomendar de nuevo que
si ya tiene tiempo que no lo haces, que abras tu refri, que vamos a hablar un poquito de recomendaciones más adelante, pero que hables con tu doctor, con tu doctora, pero en específico en el tema nutricional, que vayas con un especialista en nutrición, porque los doctores y las doctoras van a tener muchas herramientas a la mano, pero el personal en nutrición es quien va a poder identificar perfectamente qué nutrientes son los más adecuados. Entonces, esta es la razón por la cual la realidad es que nosotros creemos firmemente en el tema de la alimentación. Es un tema muy central en la integración del protocolo inicial de Sativa Care. Es un plan que hemos puesto en acción desde hace ya varios años y que es parte muy fundamental de nuestro modelo y que involucra múltiples diferentes actividades más allá de un plan alimenticio en específico que quiero compartir contigo porque me parece muy importante en este momento. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de elecciones conscientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer a la hora de tener más conciencia en la forma en la que elegimos nuestros alimentos, ¿no? Si podemos dar prioridad a ciertos alimentos, a dejar de priorizar tanto algunos alimentos en el día a día, en nuestras compras, en lo que compramos en el súper, en la tienda de la esquina. Y tratar de apreciar realmente lo que estamos consumiendo. Trata de apreciar los sabores, de entender un poquito qué hay detrás de cada uno de estos alimentos, qué beneficios me pueden traer y dar un poquito de variedad, un poquito de equilibrio. Hay muchos sabores muy emocionantes en la comida. Comer es muy rico, la verdad, y sobre todo cuando le damos mucha variedad, ¿no? La segunda de ellas, que es central en lo que hacemos, es la de escuchar a nuestro cuerpo. Eso es algo por lo que yo he pasado muy recientemente y es algo que puedo compartir contigo, que desde que empecé a escuchar mi cuerpo y las señales que me da, empiezo a notar cuando, por ejemplo, estoy un poquito más irritable si he comido de alguna manera, o cuando me desatiendo un poquito y no he ido tanto al ejercicio. Hay semanas en las cuales no nos los permite por la agenda. Entonces, escuchar a tu cuerpo te permite también entender cómo los nutrientes los va recibiendo tu cuerpo y de qué manera puedes mejorar tu experiencia y tu relación con las cosas que estás comiendo. Sobre todo también cuando podemos identificar que en ocasiones, cuando tenemos quizá mucha hambre, yo me he dado cuenta que en ocasiones esto puede ser ocasionado ni siquiera por un tema físico, sino tal vez por algo emocional que estamos pasando, ¿no? Obviamente el cuidado personal. Mi papá falleció hace poco y él me decía que una de las cosas más importantes es que si todo en casa está en orden, que lo demás te puede salir mejor, ¿no? Entonces cuidar o atenderte de manera personal puede resultar muy importante. Comprometerte contigo mismo, celebrar poquito, por ejemplo, si te quedó algo muy rico, si lo preparaste bien o si le cocinaste a alguien. Eso puede ser un poquito ese apapacho, ¿no? Que tanto necesitamos. Y una cosa muy importante también que tratamos de trabajar con las familias con las que trabajamos todos los días, es el de asumir la responsabilidad de tomar control de nuestra salud, que eso es muy importante en términos de que podamos ser accionables. Y la forma específica de esto es trazar un objetivo, tratar de ser realistas con esos objetivos y de integrar planes específicos para mejorar nuestra alimentación. Planes que no sean tan ambiciosos. Por ejemplo, no vamos a dejar de tomar refresco de un día a otro, pero podemos empezar por ejemplo, dejar de comer carne roja todos los días y tratar de reducirla, dependiendo de cuál sea la estrategia que te recomienden, ¿no? Entonces, ese es mucho del trabajo del día a día de nosotros, tratar de ayudar, soportar, apoyar el viaje de cada una de las personas hacia la introspección primero y después obviamente el alcance de objetivos de salud, y mucho de lo que hacemos también desde mi perspectiva, que tiene que ver con el tema de la cannabis, que es una de las cosas que creo que llama mucho la atención a las personas que ya lo han hecho, es el tema del equilibrio. Muchas cosas que he notado a lo largo de los años con las personas que utilizan productos de CBD o de cannabis medicinal es que empiezan a mejorar mucho en el tema del equilibrio, como quiera que tú le llames, ¿no? Puede ser equilibrio emocional, por ejemplo, al tener un poquito menos estrés,
al tener un poco menos de ansiedad en la forma en la que comemos. El uso de cannabis, el uso de CBD puede ayudar a reducir estos sentimientos de ansiedad, incluso ayudarte a descansar mejor a pesar de la alimentación. Y eso, cuando tú pasas bien una noche, al otro día empiezas a tomar mejores decisiones en tu alimentación. Y obviamente físicamente mucho tiene que ver con la inflamación en el tema de cannabis. Entonces imagínate lo que puedes hacer combinando el uso de cannabinoides con buena alimentación. Puedes hacer bastante sin tener que tomar tanto fármaco, que te va a dejar muchos efectos adversos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Empiezas a balancear también tu metabolismo y esto es una maravilla. Y la ventaja que yo he notado bastante es que una vez que tu cuerpo lo despiertas y le das los estímulos correctos, el cuerpo empieza a trabajar solo y el cuerpo te empieza a requerir es más de eso, ¿no? Te empieza a mandar señales. Hey, estamos haciendo algo bien, me estoy sintiendo bien, estoy trabajando bien, y entonces empiezas a entrar en ciclos más virtuosos, ¿no? Y finalmente el tema espiritual, que me parece muy importante porque creo que no se atiende lo suficiente, pero sobre todo cuando estamos pasando por una enfermedad crónica, hay mucho desgaste en casa, en familia, entonces el estar bien en tu mente, en tu espíritu, eso puede resultar muy importante, y estar en armonía contigo mismo, estar presente, creo que puede ser muy útil en tu proceso de recuperación y de sanación. Creo que por ahora hemos tocado algunas ideas muy importantes. Recuerda que tenemos todavía un material. Este nuevo ebook que dependiendo de cuándo veas este video está increíble. Te recomiendo que lo descargues. Tiene mucha información acerca de lo que hemos comentado hoy, acerca de diferentes enfermedades. Sobre todo también si eres profesional de la salud, tiene algunas interacciones con algunos medicamentos que te puede llamar la atención. Y obviamente trae lo más reciente de la evidencia. Entonces descarga tu ebook. Y bueno, a medida que estamos ya cerrando este viaje, es muy compleja la relación entre la nutrición, el sistema endocannabinoide, las enfermedades crónicas, la marihuana, el CBD. Entonces, yo quería tratar de sortear un poco todo esto que está pasando afuera y cerrar hoy con un pequeño mensaje, porque cada una de las decisiones que tomamos, para mí, ese es el mensaje central, puede influir en nuestra salud. Cada decisión, el siguiente alimento que tomas, el siguiente bocado puede ser la diferencia, ¿no? Entonces, nuestros sistemas, nuestros cuerpos son muy complejos, tu cuerpo es muy complejo, te ayuda demasiado. Cada decisión puede jugar un papel muy importante en tu salud. Hoy hablamos un poquito de la nutrición. Traté de tocar un poquito el tema de la longevidad porque puede resultar muy interesante para ti. Te invito a que profundices sobre el tema, sobre el envejecimiento, cómo envejecemos mejor, cómo podemos quizá prevenir y tratar algunas de estas enfermedades, el rol del metabolismo que es central dentro de todo esto, y obviamente el sistema endocannabinoide y cómo la marihuana puede ayudarnos. Pero el cambio en realidad no creo que esté mucho en tomar todas estas notas y tratar de ser muy ambiciosos con el trazado de objetivos, sino en empezar un día a la vez, que es un poco el enfoque que yo trato de tomar para mi propia vida, de ser un poquito más consciente en la forma en la que tomamos decisiones, en la forma en la que comemos, de escuchar esas señales que te manda tu cuerpo, de aprender cómo nos afectan los distintos alimentos, cómo disfrutarlos más también, y de cómo hacer pequeños ajustes día a día que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Y finalmente siento yo también tiene que ver mucho con disfrutar el proceso. Comer es algo muy rico, es más rico en Latinoamérica que en el resto del mundo, entonces creo que es un acto de mucho autocuidado, pero que creo que si lo hacemos mucho más consciente podemos mejorar mucho qué cocinamos. Imagínate lo que podríamos hacer con una cocina tan rica, tan vasta como la mexicana y latinoamericana, si la podemos enfocar mucho en mejorar nuestra salud. Y bueno, estos esfuerzos que hagas, trata de tomártelo un día a la vez. Estas decisiones también, recuerda, no solo te afectan a ti, pero también a tus seres queridos, también en tu comunidad. Y obviamente si hacemos y mejoramos esto, podemos mejorar mucho la salud de todos nosotros y de ayudar a prevenir algunas de estas enfermedades y que el futuro sea mucho más sano para tus hijos. Entonces,
Vamos a ayudarnos a tomar control de nuestra salud, una comida consciente a la vez, yo creo. Y recuerda suscribirte, comparte este video con quien creas que pueda ayudarles. Soy José Lugardo Espejel. Hasta la próxima.